Hola, bienvenidos a Go North TV. En este canal lo que vamos a hacer es más que nada hablar de la cultura escandinava, los países germanos y bueno, sin dejar de lado a Latinoamérica, por supuesto, y otros países como Australia y más de Europa, Asia, Canadá. Aquellos que no se les da como mucha difusión a sus, digamos, eventos que tienen, como en la televisión, como es con Estados Unidos, que vemos cada año los MTV, que vemos los premios a la música y todo eso. Entonces aquí se van a poder enterar de lo que pasa en Escandinavia y muchos otros países. Me encuentro con Alina Latorre y con Antonio Bunto y su servidor Jesús Ortega. Comenzamos. Bueno, ya estamos aquí en las Nyheter. Estas son las noticias de otros países. Empecemos con los 5 titulares. La primera, en Lübeck, Alemania, habrá flora. Bueno, los científicos están trabajando en flora robótica. Esto quiere decir que va a haber diferentes robots que van a estar captando la luz solar, van a guardarlos en diferentes LEDs y después se van a poder unir para formar estructuras. Esas estructuras van a funcionar como viviendas en un futuro para las personas. Esto con el fin de ahorrar espacio y materiales que dañan al medio ambiente y que puedan proporcionarnos la luz que necesitamos sin dañar. En Estonia, el país Estonia ha fabricado un robot con autonomía. Esto quiere decir que va a estar programado y lo va a hacer funcionar totalmente solo con fines bélicos. Este robotcito va a funcionar en el campo de batalla como defensa, principalmente para que dentro de 10 años las batallas, las guerras, suena triste decirlo, pero ya no van a ser iguales. Los Juegos Olímpicos de Invierno ya están a la vuelta de la esquina. Van a iniciar el 9 de febrero y terminar el 25, como muchos ya sabemos, se van a celebrar en Pyeongchang, Corea del Sur. Y bueno, vamos a estar al pendiente de ellos. Siguiendo con las Olimpiadas, el presidente del Comité Olímpico Internacional confirmó la participación de Corea del Norte. Esto es un gran paso para estos conflictos que ha tenido el país básicamente con bastantes países del mundo. Es un gran avance que sí vaya a haber atletas de este país participando junto con su hermano Corea del Sur. La Valeta en Malta es ahora un epicentro cultural en Europa. Esta ceremonia recibió más de 80,000 personas para su ceremonia de inauguración y es un epicentro cultural junto con Leeuwarden en Holanda. En este lugar se van a presentar 140 proyectos y 400 eventos. Todos giran a través de temas de la historia del Mediterráneo, el barroco y todo eso. Y pues todas las personas que vivan allá o los que puedan acceder a ese tipo de cultura tienen ahora otro lugar igual de hermoso para poder ir a visitar todo este tipo de cultura, la cultura europea. El día de hoy vamos a conocer a Matoma, un DJ y productor noruego que ha trabajado con muchos de artistas de su país como es Astrid S y Nick of Beats, incluso con Madcon y Akon. Su más reciente éxito lo tuvo con Noah Cyrus. Comenzó mezclando en su computadora, su primera canción importante la liberó a sus 23 años, de hecho que lo ha vuelto un DJ joven como a Martin Garrix, que también se hizo muy famoso a nivel mundial a una corta edad. Es licenciado en tecnología musical, a pesar de que pensemos que muchas veces los DJs ni siquiera estudian ni nada, pues él sí. Ha tenido mucha relevancia en conciertos como en Suecia, Noruega, Dinamarca y muchos festivales de todo el mundo. Kygo y Matoma son de los 2 DJs más importantes en Noruega y que se dan a conocer a nivel mundial. Aquí ya tenemos un DJ importante
Y pues como dices, que pensamos que de pronto no se estudia para DJ, no, al contrario, hay que estudiar y especializarse pues para todo. En una licenciatura en tecnología musical se antoja pues sumamente vanguardista, ¿no? Y gracias a este tipo de plataformas podemos conocer otros DJs, ¿no? Porque hay bastantes DJs ya mainstream que tú dices, música electrónica, no sé, David Guetta, Martin Garrix, Dash Berlin, Tiesto, que fueron unos de los más renombrados hace algunos ayeres. Entonces es bueno estar conociendo DJs que son buenos en lo que hacen y que nos van a ofrecer algo tal vez un poco distinto, porque el Tropical House no es como que en cierto momento tan conocido si no estás muy metido en ese tipo de ambiente de música. Entonces es interesante y esperemos que lo escuchen porque es buenísimo, es un muy buen día. Ahora vamos justamente a la sección de televisión para conocer qué es lo que ven allá. Exactamente, vamos a ver qué ven allá en la televisión. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de Skavlan, uno de los programas más vistos en la televisión nórdica, conducido por el periodista Fredrik Skavlan precisamente, y es un late night talk show de coproducción noruega y sueca, y donde el periodista sostiene conversaciones con atletas, con políticos, con filósofos, artistas, gente del espectáculo, y es uno de los programas más vistos. Y pues bueno, se estrenó en 2009 en el canal SVT, que es la televisión estatal sueca, y por la NRK, que es la televisora estatal de Noruega. El programa tiene aproximadamente un 50% en cuanto a cuota del mercado, en cuanto a público, lo tiene el 50% Noruega, 40% lo tiene Suecia, el 10% otros países, pero lo interesante es que, fíjense, el número de espectadores es de entre 2,5 millones y 3 millones de espectadores por emisión, lo cual hace un dato bastante curioso, en el sentido de que, por ejemplo, pues son países que tienen una población pues relativamente pequeña a comparación de nuestros países en Latinoamérica. También se transmite en Finlandia y a través de internet se puede ver. Ha tenido pues figuras importantes de la talla de Nicole Kidman, de Bill Gates, gente también de la realeza de estos países, David Guetta, ahora que hablaban de DJs, Adele, por ejemplo, el ex primer ministro británico Tony Blair, el expresidente norteamericano Bill Clinton, autores como Mario Vargas Llosa. Entonces pues es un programa sumamente interesante. Y en nuestra sección Casado en la Red tenemos al youtuber noruego Jarl Andersen. Este chico apenas cuenta con 20 años de edad y tiene ya casi 220,000 suscriptores, pegándole a los 230,000. Es un contenido bastante juvenil, por así decirlo, porque tiene muchísimas bromas, tiene como canciones, cosas así, retos, pero también tiene videos sobre el cuidado personal, tiene tips sobre cómo cuidar el cabello, porque él es un chico de cabello muy largo, incluso lo han llegado a comparar con el ex vocalista de One Direction, Harry Styles. Él es un chico de cabello muy largo, entonces da recetas sobre cómo cuidar el cabello, sobre cómo ejercitarte, las abdominales, las piernas y todo eso. Da muchísimos tips, incluso recetas para ensaladas. Es muy variado su contenido, muy de nutrición, de cuidados, belleza, etc. Proveniendo de un hombre es extraño, pero es
Es muy popular su canal e incluso hay videos en los que habla en diferentes acentos y de hecho sus videos están en inglés para mayor facilidad, comodidad para todos nosotros. Sus videos están en inglés, así que pueden checarlo. Su nombre es Jarl Andersen. Debe haber visto muy noruego. No, si es cuidado del cabello, ya no tengo mucho que cuidar, pero bueno, finalmente se agradecen los tips. Y bueno, pues ahora para despedirnos vamos a sacar una palabra y adivinarla, de dónde es y qué nos toca. Oye, Carlos. Digan el país y a ver si adivinamos qué es. Espero decirlo bien, la palabra es Utsuk. Utsuk. ¿Qué creen que significa? Utsuk. Disculpa, ¿de No. dónde es? La palabra es sueca, es Utsuk. Ha de ser como comida. Tiene que ver con comida, así es, ¿Y qué significa? significa delicioso. Bueno, también es noruega y dice veldig good. Muy bien. Sí, Very good. veldig. Muy bien. Y mi palabra es Hadebra. Adiós. Adiós. Así que nosotros también nos despedimos por el día de hoy. Esperamos que les haya encantado este programa y que sigan apoyando, bueno, más bien que empiecen a apoyarnos para poder empezar a crecer. Y dejen su pulgar arriba y su suscripción. Yo fui Alina La Torre. Yo soy Antonio Munt, suscríbanse. Jesús Ortega. Igual sigan nuestras redes sociales, ahí vamos a poner contenido sobre estos países y bueno, igual les interesa. Nos vemos la siguiente semana. Hadebra. Adiós, chao. Tac.